¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino. Hay muchos que ya me están siguiendo y me conocen en esto de las predicciones y saben de los aciertos que ha habido en este mundial. Inclusive he acertado el partido de España con Cabo Verde, el partido que nadie imaginaba que iba a haber un empate. Perdón, sí, Cabo Verde, así me confundo siempre Cabo Verde con Curazao. Pero bueno, tengo un lío bárbaro con eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta predicción. España contra Austria, partido que se va a jugar en Los Ángeles. Vamos a ver qué pasa por estos 16avos de final. Realmente España vino como el gran candidato, quedó un poco en duda justamente por este partido. No hay una gran actuación, se ven un poco cansados algunos jugadores de España, pero yo tengo la idea de que España sigue siendo candidato y que en algún momento va a levantar de esta situación. Tal vez sea esta, así que vamos a ver Austria, un equipo que también tiene mucha relación con la Bundesliga, fuertes, son un equipo que ha jugado contra Argentina, también un partido bastante bueno, y vamos a ver si España puede en estos 16avos contra Austria. Primero, carta identificatoria para España. ¿Cómo sale el equipo español a jugar este primer tiempo? ¿Qué les dice el técnico? ¿De qué manera se manejan las energías emocionalmente en España? Bueno, España sale justamente con la carta del mago, que creo que es una carta que identifica mucho el fútbol que desarrolla España, de toque, de juego, y es un poco lo que se les propone. El mago es aquella carta que nos indica cuando tenemos todas las condiciones a nuestro favor. El juego, el saber manejar los tiempos de los partidos, o sea, da una idea de un contexto general bueno en el equipo. El técnico la recalca todo, sepan en qué momento jugar, en qué momento defender, en qué momento manejar este partido para que España pase. Recuerden que yo voy a tirar no solamente el resultado de los 90 minutos, sino por si hay un error o por si las energías cambian, porque no es que yo sea infalible, lo digo en todos los videos, hay gente que por ahí me equivoco en un partido después de acertado 8 partidos y me dice, bueno, no sirve para nada. ¿Cómo no sirve para nada hacerte 8 partidos? Si fuera infalible no estaría acá. Así que bueno, lo que vemos es eso, ¿no? La idea de España es justamente pasar, y yo voy a tirar también alargue y penales por las dudas de que haya algún error si es que hay pocos goles de diferencia. Vamos a ver Austria, cómo sale a jugar este partido. Bueno, la idea de Austria es maniatar de alguna manera el juego de España. Eso es lo que se ve acá. Ven que la mujer está de alguna manera domesticando a ese león, que aparte, bueno, tiene mucha relación la imagen del león con la historia española. Eso es lo que vemos. Y está tratando como de suavemente, sin cometer faltas, cerrar todos los caminos y las líneas de pase que tenga España. La idea de Austria está bastante basada en eso, en romper un poco el juego de España, y saben que cuando España no tiene la pelota o tiene problemas, suele estar mal, por lo menos en este mundial le ha pasado eso. Vamos a ver ahora las primeras cartas. Carta para España, carta para Austria, España, Austria, España, Austria y España, Austria. Así que ya tenemos todas las cartas acá. Las voy a acomodar solamente un poquito para no tener tanto lío como hago yo siempre. Igual siempre las tengo torcidas de alguna manera. Bueno, ahí están medianamente aceptables. Vamos a ver cómo empieza el partido para el equipo de la selección. Esto está mal. Puse 2 cartas, así que esto está mal. Esto iría acá. Lo voy a cambiar. No quiero hacer otra lectura para no sacar las energías. Esto iría acá. Esto iría acá. Todavía no las vi, así que bueno, lo puedo hacer. Este iría acá, este iría acá, este iría acá, y esta iría acá. Perfecto. Y esta queda arriba. Lo hice bien, perdonen, disculpen, pero está muy húmeda la temperatura. Yo uso cartas, a veces me dicen, ¿por qué no compras cartas nuevas? Porque estas cartas tienen historia. Pero bueno, se me pelearon y no fue un error mío, discúlpenme. Bueno, vamos a ver ahora que ordenamos todo, qué es lo que pasa, cómo sale España a jugar.
Bueno, hay algunos problemas en España en los primeros minutos contra Austria, no encuentra el juego, hay recuerdos de partidos malos, yo supongo que tiene que ver con el partido donde España empató 0-0, y hay una idea de podremos realmente romper este frente de Austria, ¿no? Y Austria sale muy bien. Yo lo que les diría acá, la verdad que no sé si volver a hacer la lectura o qué hacer, pero no sé, me parece muy raro. Pero bueno, habría gol de Austria. Yo no sé si cuando hice todo este movimiento no hice lío. Pero bueno, hay gol de Austria, yo veo un gol de Austria, no lo veo posible, pero es lo que tengo acá. Así que hay un gol de Austria, no me quiero imaginar los nervios de la gente en España si esto ocurre. Después España, de alguna manera, maneja la situación, o sea, trata de darse cuenta dónde está ubicado con respecto al partido, saber que es un partido largo y que lo puede manejar. Austria comete muchas faltas, comienza a haber muchos errores de Austria en cuanto a faltas sobre el equipo de España. España trata de demostrar todo lo que quiere ganar. Está la carta de los amantes, que tiene que ver con defender la camiseta, con ir adelante, con llevar adelante el juego. Pero Austria se planta, Austria realmente administra con mucha sabiduría el juego. España logra el mejor juego propio en el loco al final del partido. Y acá termina metiendo un gol España sobre el final del encuentro. Yo realmente, les digo la verdad, no es lo que imaginaba del partido. Para mí era un partido que España iba a ganar con mucha tranquilidad. Imaginaba un 2-0, un 3-0. Pero, a pesar de ese lío que hice al principio de confundir las cartas, creo que las acomodé bien. Para mí es un empate. No lo veo, en la vida real no lo veo, pero acá las cartas me dicen que puede haber un empate en un 1-1 o un 2-2 con Austria, que la verdad no lo imagino en los papeles, pero bueno, sea como sea, a mí me da un empate entre España y Austria. De alguna manera se jugó el partido que Austria quería. España recién al final va, y con la carta del loco, que representa mucho ese juego idílico de España, ¿no? De pase, de toque, de buen fútbol, y ahí es donde logra, con la carta de la torre, que es una carta de destrucción, hacerle el gol a Austria que tanto habían esperado. Eso es lo que tenemos acá, así que yo lo voy a tomar por cierto, y voy a ver qué pasa. Saben que yo siempre no miento, por no me convenga. Para mí este partido, si me preguntan antes, para mí España lo gana por 2-3 goles. Pero bueno, es lo que tengo acá, así que yo siempre me voy a guiar por mis cartas. No voy a mentirle a ustedes lo que sale. Vamos a ver qué pasaría en caso de un alargue, en caso de que esto realmente salga empatado y que no sea un error mío y que España gane. Vamos a ver qué pasaría en un alargue. Carta para España, excelente carta del sol para España. También muy buena carta para la selección de Austria. Todavía seguiría el partido empatado. Y vamos a ver en caso de penales qué pasaría. En caso de penales sale la justicia para España y sale el diablo para Austria. La justicia tiene que ver con justamente ejecutar muy bien penales, tiene que ver con eso, y el diablo tiene que ver con un mal momento de Austria. ¿Qué me da esto a entender? Que de alguna manera u otra, sea el resultado que sea, y esa es mi predicción, así no sean los 90 minutos, o sea en el alargue o por penales, España igualmente pasa esta serie. Le va a costar más de lo que imaginamos, pero España termina clasificando para octavos de final en este Mundial 2026. Muchas gracias.